titulado el mensaje de hoy, Mirando la vida a través de su misericordia. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido que el día o la semana, o incluso un periodo más largo como un mes o un año, les ha pasado demasiado rápido? Creo que todos en algún momento lo hemos sentido. Me atrevo a decir que muchas de las veces en que eso sucede no es solo un sentimiento, sino que es el resultado de que muchos de nosotros vivimos de forma demasiado apresurada. Vivimos con poca reflexión, poco espacio para meditar en las cosas importantes de la vida, porque vamos muy rápido, de una actividad a otra, de un plan a otro, de un logro a otro. Nuestras vidas, de hecho, son mucho más agitadas que las de generaciones anteriores. Aunque contamos con muchos beneficios y comodidades gracias a los avances de la ciencia, de la medicina, la tecnología, el transporte, también tenemos muchas más presiones, más información. Estamos llenos de tantas actividades y cosas que compiten por nuestra atención, tanto que es fácil pasar por alto las incontables misericordias que Dios derrama sobre nosotros a cada momento. Nuestras vidas llegan a ser como un tren que pasa por el lugar más hermoso de la tierra, pero que va a 500 kilómetros por hora. De manera que si volteas por la ventana resulta imposible contemplar las maravillas que hay alrededor. Es posible que tu vida y la mía se han convertido en algo similar, con una dinámica parecida, que nos impide detenernos a reflexionar y agradecer las misericordias que Dios nos ha dado. Y como resultado, acabamos dando por hecho bendiciones que ninguno de nosotros merecíamos. A manera de ejemplo, quiero que observes por un momento tu reloj. Por cada minuto que pasa, cada minuto, 120 personas aproximadamente mueren en el mundo. 2 personas cada vez que el segundero se mueve. El hecho que tú y yo no hemos dejado de respirar, que nuestro corazón sigue latiendo, no es algo automático, no es algo que deberíamos dar por hecho. Es la misericordia de Dios que nos sostiene y nos regala cada respiro. Aunque un día moriremos, cada minuto, cada día y año de vida lo vivimos por misericordia y deberíamos estar conscientes de ello. Así como en este ejemplo estamos rodeados de un sinfín de bendiciones que no merecemos y no podríamos haber conseguido sin el favor de nuestro Dios. El salmo que estamos por leer, el Salmo 136, relata 3 eventos importantes en la historia del pueblo de Israel. Número 1, la creación del universo. En segundo lugar, la liberación de la esclavitud en Egipto, bajo la cual vivía Israel. Y número 3, el peregrinaje y posesión de la tierra prometida. A través de este poema, el Señor nos ofrece varios lentes que nos permiten tener un acercamiento a la bondad y la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Como si fuera un microscopio, cada uno de estos aspectos o lentes amplifican la misericordia de Dios para que nuestro corazón pueda apreciarla en una forma que la vida ordinaria, apresurada y ligera que a veces tenemos no nos permite. Mi oración es que a través de leer y meditar en este salmo, nuestro corazón sea persuadido de la siguiente verdad. Quienes recibimos la misericordia del Señor, debemos desbordar en agradecimiento hacia Él. Nuevamente, quienes recibimos la misericordia del Señor debemos desbordar en agradecimiento hacia Él. Así que leamos juntos el Salmo 136. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Verso 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en 2 partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel
por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Verso 16. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Verso 23. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Señor, rogamos que tu palabra en esta mañana pueda transformar nuestras mentes, corazones, y disponer nuestra voluntad, Señor, para contemplar a este Dios misericordioso del que la palabra nos habla. Y, Señor, dejar de mirar a las circunstancias y temores y aflicciones, los enemigos que se levantan a lo largo de la vida, especialmente el pecado y la muerte, para mirarte a ti, Señor, en esta infinita misericordia, y vivir vidas agradecidas, vidas que expresan y desbordan agradecimiento por todo lo que tú nos has dado. Rogamos que así sea nuestro corazón a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a estas tres lentes que te dije que vamos a ver y que nos permiten apreciar la misericordia de Dios, quisiera darte algunos datos, algunas explicaciones rápidas de este salmo tan particular. No sabemos, a diferencia de otros salmos, no sabemos quién es el autor ni cuándo se escribió. Ustedes saben que la colección o el libro de los salmos es un compendio, una colección que tiene autores tan tempranos como Moisés y más de 1500 años antes de Cristo, y autores como David, Asaf y algunos otros del año 1000 después de Cristo. Pero tenemos salmos como el Salmo 137 que se escribieron después del exilio de esta nación en Babilonia, posiblemente alrededor del año 500 antes de Cristo. Así que los salmos son una colección enorme cuando hablamos en la línea de tiempo, y no sabemos quién es el autor y por tanto no sabemos las circunstancias específicas. Pero ya vimos los tres momentos que nos narra. El estilo con el que este salmo es escrito parece corresponder con la forma en que se escribía. De hecho, en la última temporada que te dije, cuando ellos regresaron del exilio, cerca de 500 y algo antes de Cristo. Y es muy probable que este poema fue no solo escrito, sino cantado. Es lo que llamamos un salmo, o lo que se llamaba un salmo antifonal, donde alguien cantaba la primera línea y luego toda la congregación, toda la asamblea respondía con la segunda frase, que se va repitiendo una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Al recordar con detalle las grandes obras que Dios mostró a favor de esta nación, al mostrarle su bondad, su misericordia que Él había escogido, tenemos un recordatorio de quién es Dios y todo lo que Él hizo. Y el Salmo hace una invitación específica. La vimos en los tres primeros versos y la vimos en el último verso que leímos. Den gracias al Señor por causa de su misericordia. Expresen agradecimiento al Señor porque su bondad y su misericordia han sido muy abundantes para con ustedes. No se trataba simplemente de sentir gratitud, sino de expresar gratitud. Es más, el Salmo no solo dice den gracias, sino de que de hecho nos da un ejemplo de cuán expresivos deberíamos ser con nuestra gratitud, y lo hace por medio de esa repetición constante, cada verso, cada línea.
cargada de agradecimiento y reconocimiento a la misericordia de Dios. Leímos en cada uno de los 26 versos del poema, porque para siempre es su misericordia. Esa línea que se repite una y otra vez, no está ahí porque el autor le faltaba creatividad. No era reggaetonero. Esta línea está ahí para mostrarnos que si nuestro corazón está agradecido, se desbordará en agradecimiento al contemplar la inmensa misericordia del Señor sobre nosotros. Un autor llamado Thomas Goodwin, un puritano del siglo XVII, dijo acerca de este salmo: un para siempre no es suficiente para expresar la inmensidad de la misericordia de Dios. Hacen falta 26 como en este salmo. Así de grande es la misericordia del Señor. Ahora, que nadie se equivoque, que nadie llegue a la conclusión equivocada de que todos los versos simplemente están diciendo lo mismo y lo mismo, aunque la verdad o el mandato que los une de principio a fin es uno. El mandato es: den gracias al Señor. Y la razón también es una sola: porque para siempre es su misericordia. Hermanos, yo quiero que consideremos estos tres lentes. Cada uno de ellos es algo que debemos hacer detenidamente, constantemente. Detenida y constantemente, para apreciar, atesorar y disfrutar las misericordias y bondad de nuestro Dios. Así que el lente número 1 es: considera el carácter de Dios. Considera el carácter de Dios. Esto te hará apreciar, atesorar, disfrutar la misericordia de Dios en tu vida. Como lo vemos en los versos 1 al 3, que nos hablan del carácter de este Dios poderoso. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al Dios de dioses, al Señor de señores. Sin lugar a dudas, estos versos iniciales tienen por objetivo mostrarnos quién es ese Dios misericordioso. Nos lo presentan como el Señor, el Dios sobre todos los que se dicen dioses, el Señor sobre todos los que tienen alguna autoridad aquí en la tierra. Pero aunque se nos presenta a este Dios soberano, un Dios que reina sobre todo el universo, cuya autoridad es incuestionable, indiscutible, absoluta. Él creó el universo y reina sobre él. Hay algo que nos sorprende y sobrepasa las expresiones de soberanía. Y es la verdad de que este Dios soberano es bueno y su misericordia es eterna. Este rey soberano, en otras palabras, no es como los reyes humanos que se enseñorean, que abusan de aquellos de los cuales gobiernan, que se enriquecen a base de suplir sus necesidades por medio de las necesidades que quedan no suplidas en su pueblo. No, mis hermanos, este rey del que nos habla la Biblia y al que nosotros llamamos nuestro Dios y nuestro Padre, es el rey que ama a su pueblo, que quiso venir a vivir con su pueblo y que dio su vida por los suyos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Si nuestras vidas deben desbordar en agradecimiento hacia este Dios, eso es una realidad. Pero jamás viviremos agradecidos a menos que nos detengamos a considerar que el que nos ha amado, el que nos ha favorecido, el que nos bendice cada día, el que te dio la familia que tienes, el que te permite tener el trabajo que tienes, el que te permite llevar un plato de comida a tu mesa, estudiar la escuela que estudias. Ese al que llamas tu Padre es también el Dios soberano del universo. Quizás ustedes han escuchado el apellido Harrison. Quiero contarles la historia de un muchacho, Danny Harrison, que era hijo de el verdaderamente famoso, su padre, George Harrison, guitarrista de la famosa banda The Beatles. Este muchacho, el hijo de George Harrison, Danny, él contó en una entrevista que no fue sino hasta cerca de su adolescencia que él se enteró de que su papá era una de las personas más famosas del mundo. No lo sabía, durante toda su infancia nunca lo supo.
La forma en que se enteró es que sus compañeritos de escuela, como a manera de burla o de broma, le cantaban, todas las veces que él llegaba a la escuela, le cantaban la canción de Yellow Submarine de los Beatles, que era muy famosa y como una canción infantil que cantaba esa banda. Así que pues siempre se preguntaba por qué le hacían eso, etcétera. Hasta que ya cuando empezó a cobrar un poco más de conciencia, un día llegó a su casa, bueno, entendió por qué le decían esto, y llegó a su casa y le preguntó a su padre: ¿es verdad que tú fuiste el guitarrista de los Beatles? Y ahí su papá le contó: sí, yo fui el guitarrista de esta banda. Cuando este niño creció y fue una persona mayor, entendió que su papá había renunciado después de formar parte de esta banda, había renunciado a su fama y a su carrera por varios años para solo dedicarse a estar con él en casa, en una finca muy grande que tenían, y pasar la infancia al lado de su hijo, simplemente siendo su papá, no siendo un Beatle más o siendo George Harrison, que había acumulado mucha fama. Se aisló de su carrera para pasar tiempo con su hijo. Y cuando este muchacho, ya en una edad adulta, pudo mirar hacia atrás y darse cuenta por qué su papá no le había dicho que era tan famoso y cómo había hecho un sacrificio en su carrera, él valoró inmensamente aquellos años que había pasado su padre con él. En una forma similar, hermanos, nosotros deberíamos considerar más a menudo quién es el gran Dios al que llamamos nuestro Padre. El Dios santo, poderoso o todopoderoso, el que todo lo sabe, el que puede estar en todo lugar, que mientras hay 7,000 millones de personas o quizá más en el universo, es capaz de escuchar la más pequeña de las oraciones hechas con un corazón sincero, todas al mismo tiempo. Ese que conoce tus pensamientos, tus intenciones, que podría olvidarse de nosotros, consumirnos con su puro pensamiento, y podría hacerlo justamente porque Él estableció que la paga del pecado es muerte. Él es el Señor, el soberano, pero es un Señor y Rey soberano lleno de bondad. Su misericordia es eterna, es inagotable, no podrías acabarla. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Considera quién es este gran Dios y desborda en agradecimiento hacia Él. Así que lente número 1, considera el carácter, considera quién es ese Dios. Lente número 2, recuerda las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Recuerda las maravillas que Él ha hecho en tu vida y podrás apreciar de manera más fiel, más nítida, las muchas misericordias y bondades de Dios. Como mencioné al inicio, el salmo que leímos hace una gran lista desde el verso 4 hasta casi el final, una larga lista de las muchas obras del poder de Dios. Primero en la creación, luego al rescatar de la esclavitud a los israelitas, luego al llevarlos hasta Canaán, la tierra prometida, como Él les da ese lugar como su herencia. Ahí se nos enlistan, y lo puedes leer detenidamente en casa, se nos enlistan muchos milagros que Dios obró al rescatarlos de la esclavitud, llevarlos hasta el lugar que Él había prometido. Se nos mencionan las dificultades en que fue realizado cada milagro, como la apertura del Mar Rojo y el cruce del Jordán, cuando ellos estaban acorralados por enemigos o con la imposibilidad de cruzar a la tierra prometida. Al ver estos milagros, uno piensa, por ejemplo, en las nulas probabilidades de éxito que ellos tenían, como por ejemplo cuando enfrentaron a estos reyes. Y ellos no eran una nación consolidada, no tenían un ejército, y sin embargo el Señor les mostró su misericordia. Se nos señalan lo grande de sus enemigos y cómo el Señor finalmente cumple sus promesas a ellos. Pero por encima de todas estas cosas que están ahí, el salmista nos ofrece una perspectiva única y superior que todas estas cosas de los milagros. Cada vez que el Señor ha obrado para bien de sus hijos, cada vez que el Señor Dios ha obrado para bien de su pueblo, es porque su misericordia es inagotable.
La Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce esta frase del Salmo: porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Eso se podría haber dicho una vez y es fácil de entender. No es que nos lo repitan porque es difícil, no. Pero Dios inspiró al autor de este salmo para no repetirla una o dos o tres, sino para escribirlo 26 veces, y cada una de ellas acompañada de una evidencia de la misericordia de Dios. Algo que Él hizo de manera palpable y visible para mostrar su amor. Ahora, la realidad es esta: Dios no solo lo hizo con esos hombres hace más de 1500 años. Él también ha mostrado de forma palpable y visible su fiel amor para ti y para mí. Él ha mostrado su fidelidad, su misericordia para con nosotros, para con nuestras familias, para con nuestra iglesia. No una, ni dos, ni tres, ni 26 veces. Dios ha mostrado su misericordia para nosotros literalmente cada día, cientos de veces, hermanos. Pero vamos tan aprisa sin meditar en quién es Dios y las maravillas que Él ha hecho, que nuestro agradecimiento frecuentemente es poco. Siendo que nosotros, como nos muestra el Salmo 136, deberíamos expresar y desbordar nuestro agradecimiento para Dios por las múltiples maravillas que Él ha hecho. ¿Sabes por qué cuando la prueba llega cuestionamos la fidelidad de Dios? ¿Sabes por qué luchamos con la culpabilidad y con tener la seguridad del perdón de Dios luego que nos arrepentimos? ¿Sabes por qué dudamos de la soberanía y bondad de Dios cuando las circunstancias son adversas? Todas estas cosas nos suceden y luchamos porque no somos buenos recordando las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos tan pronto y tan fácilmente. ¿Cuánto nos ayudaría a ti y a mí llevar un registro escrito de todas las oraciones que el Señor nos ha contestado? ¿Se te había ocurrido? Yo aprendí esto cuando leí la biografía de un hombre llamado George Mueller. Un hombre que vivió una vida de confianza en el Señor impresionante. Él se dedicaba a rescatar huérfanos y abrir orfanatorios, y llegó a atender a miles y miles de jóvenes y señoritas. Pero tenía una política: no decía sus necesidades a nadie, solamente al Señor. Solamente llevaba sus peticiones en oración y las anotaba. Y cuando el Señor respondía con milagro tras milagro tras milagro, él iba a esa libreta y escribía cómo Dios había respondido a aquella oración. Por supuesto, al llevar este registro, él podía recordar las muchas veces que Dios había hecho un montón de milagros, y esto le daba la fe para confiar en una nueva necesidad, muchas veces mayor que la anterior. Hermanos, amigos, ¿cuánto ayudaría a nuestra fe en las aflicciones presentes que enfrentamos? ¿Cuánto ayudaría a la fe de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia en la fe? Saber que todas las veces que el Señor ha obrado, ha suplido, ha sanado y ha dado su perdón en nuestras vidas y familias, son una buena razón para confiar ahora en las aflicciones presentes. Pero hermanos, no solo fallamos al ser prontos para olvidar, también fallamos al no testificar a otros lo que Dios ha hecho. Testificar a otros es escribir la oración contestada en el corazón de otras personas. Debes saber que el recordar y hablar, contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no resulta solo en bien para nuestra propia alma, sino que resulta en bien de las personas que nos rodean y aún de aquellos que vendrán después de nosotros, a quien quizá tú no le contarás esa historia, no le contarás esa oración contestada, pero lo harán tus hijos, lo harán tus amigos, lo harán otros hermanos en la fe. Hermanos que están aquí, familia que están aquí, recuerden las maravillas, recuerden las misericordias del Señor y denle gracias.
aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Escuchaste bien? Aún en medio de las circunstancias difíciles. Y quizá te estás preguntando, bueno, Emanuel, está bien eso de dar gracias al Señor por sus maravillas, pero eso de dar gracias en las circunstancias difíciles, eso está medio complicado. Yo he escuchado literalmente a personas que se dicen ser cristianas y dicen, no, yo no puedo dar gracias por la enfermedad porque eso es del diablo. Yo me imagino, yo me pregunto, ¿qué pensarán esas personas que nunca van a morir de nada? Que los cristianos no deberían morir. No, por supuesto que no, la enfermedad sí, es una consecuencia del pecado original, pero es parte de la vida en un mundo como el que vivimos, donde los cristianos también enfrentamos pruebas, entre ellos enfermedades y muchas otras cosas, por supuesto. Deberíamos asegurarnos que esas enfermedades no están viniendo por nuestra falta de diligencia en cuidar la salud o alguna otra cosa. Pero hermanos, deberíamos dar gracias a Dios en todas nuestras circunstancias. Y si miras la vida por el lente de las circunstancias y las dificultades, escucha bien, te será prácticamente imposible agradecer. Si tú quieres ver la vida siempre a través de cómo te sientes o de cómo luce tu panorama alrededor, vas a hallar casi ninguna circunstancia para agradecer. Tendrás una visión pesimista, oscura de la vida. Pero si tú miras la vida por el lente de la misericordia y las maravillas de Dios, te será completamente posible. Te va a faltar tiempo para agradecer. Se cuenta la historia de un famoso, y esto es verídico, un famoso comentarista bíblico. Es, de hecho, en español posiblemente uno de los más famosos. Su nombre fue Matthew Henry. Y él testificó en agradecimiento después de una ocasión en que lo asaltaron. Esto fue siglos atrás. Pero él dijo lo siguiente: quiero dar gracias al Señor por 4 cosas. En primer lugar, quiero dar gracias al Señor porque nunca antes me habían asaltado. En segundo lugar, quiero dar gracias porque aunque me asaltaron, era poquito lo que traía. En tercer lugar, quiero dar gracias al Señor porque aunque me asaltaron, no me quitaron la vida. Y en cuarto lugar, quiero dar gracias porque me asaltaron y no fui yo el ladrón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo mirar a través de la misericordia de Dios nos hace ver completamente diferente la circunstancia que estamos enfrentando? Pero además nos permite cultivar un corazón agradecido para bien de nuestra alma que necesita crecer en fe al ver la bondad de Dios, pero también para testimonio de aquellos que nos escuchan. Padres de familia, testifiquen como lo hizo este salmista. Cuenten a sus hijos, a sus nietos, las incontables misericordias que Dios ha tenido para con ustedes. No dejen que las próximas generaciones den por hecho las enormes misericordias que ellos disfrutan. Desborden en agradecimiento al Señor al considerar sus muchas misericordias. Como hemos visto, este salmo estaba completamente centrado en Dios, recordándonos primero quién es Él, cuál es su carácter, luego recordándonos todo lo que Él hizo por su pueblo. Y aunque el pueblo de Dios, los israelitas, son mencionados de forma implícita, queda claro al leer todo esto, el protagonista de la historia es el Señor, es Dios mismo. Para cualquiera que no supiera la historia de la Biblia, ni supiera nada de la nación de Israel, ni del cristianismo, y leyera por primera vez estas líneas que muestran cuánto favor Dios tuvo para este grupo de personas, esa persona que no sabría nada de la Biblia podría llegar a pensar: wow, qué personas tan especiales estas que recibieron tantas bendiciones. Seguramente era gente súper buena. Este grupo de personas merecía el favor de Dios. Seguramente serían personas muy santas, muy piadosas, muy religiosas, muy fervientes en su devoción, y seguramente por eso Dios les dio tantas bendiciones. Pero hermanos, ustedes y yo conocemos la historia de esa gente. Hemos visto y puedes leerlo en la Biblia. Esa gente no era muy diferente. Eran igual de pecadores que el resto de las naciones.
Dios escogió a la nación de Israel no porque eran mejores, no porque eran santos, no porque eran más buenos. No, el Señor lo escogió porque en su soberana sabiduría Él decidió comenzar el plan de redención con ellos, sabiendo que un día ese plan se extendería a todas las naciones. Si hubiera escogido a otra nación, hoy nos estaríamos preguntando: ¿y por qué a ellos y no a otros como los israelitas? Y si hubiera sido un tercer grupo, estaríamos haciéndonos la misma pregunta. Dios lo hizo así, sabia y justamente. Y hermanos, conocemos la historia. Ellos eran tan pecadores como nosotros y el resto de las naciones. Y una vez que Dios les dio su palabra y hizo muchas maravillas, de hecho podríamos decir que ellos fueron peores que el resto de las naciones, porque las demás naciones por lo menos ignoraban la bondad de Dios, sus milagros, sus mandatos, pero ellos los conocían y su desobediencia era consciente, no en ignorancia. Eso es lo que nos lleva al verso 23, y estamos cerca del final del sermón, donde hallamos al salmista poniendo un nuevo lente para mostrarnos la misericordia de Dios. Y ese tercer lente es: considera tu condición indigna comparada con su grandeza. Hemos visto considerar el carácter de Dios, considerar sus maravillas que ha hecho con nosotros, y en tercer lugar, considerar tu condición indigna comparada con su grandeza. Dice el verso 23: Él que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. De manera que el poema nos ha llevado por un viaje que comenzó en la creación del universo y Edén. Luego nos llevó a ver los milagros del rescate del pueblo de Dios en Egipto, liberándolos de estos enemigos, y finalmente llegando y estableciéndose en la tierra prometida. En todo esto, la moneda nos muestra el lado hermoso, maravilloso de Dios. Pero ahora el salmista le da vuelta a la moneda y nos muestra el caminar de Israel y la respuesta que toda esta gente, generación tras generación, había tenido. Había quedado en silencio hasta este punto, pero se nos revela en el verso 23. Hasta antes del verso 23 solo se nos mencionaba lo que Dios había hecho, pero no se nos decía cómo los humanos respondieron ante tanta gracia recibida. Ahora el salmista le da vuelta a la moneda y nos dice: en todo esto que Dios hizo, lo único que hizo fue mirarnos cuando nosotros estábamos en nuestra humillación. Quiero que pienses por un momento, etapa por etapa, ¿cómo fue que respondió el pueblo de Dios en el Edén? Por supuesto, ahí el pueblo de Dios se reducía a un grupo pequeño de personas representados en Adán y Eva. ¿Y cómo fue que ellos respondieron a todas las maravillas de la creación? Se rebelaron contra Dios, desobedeciendo lo que Él había dicho. ¿Y qué tal en la salida milagrosa de Egipto? Tú recuerdas la historia. Ellos van saliendo, ni siquiera han cruzado el primer obstáculo, el Mar Rojo, y ya están murmurando, rebelándose contra el líder que Dios les mandó para liberarlos y deseando regresarse a Egipto. ¿Y qué tal del camino a la tierra prometida y la entrada en la tierra? ¿Será que ahí, después de 40 años, Dios obrando milagros, ellos cambiaron? No. Estos 40 años fueron fracaso tras fracaso, infidelidad tras infidelidad, rebelión tras rebelión, pecado tras pecado. Por eso es que el salmista, al hacer el recuento de la historia en el verso 23, y ya no apuntar al Señor, sino ahora dirigir la cámara hacia los humanos, él reconoce: si todo esto ha sucedido, si Dios ha sido bueno y misericordioso, solo lo hizo porque se acordó de nosotros cuando nosotros estábamos en nuestro punto más bajo. Cada vez que nosotros volvimos al lodo, cada vez que nosotros nos encontrábamos en una condición humillante, Señor, tú te acordaste de nosotros, porque el fiel amor de tus promesas, el fiel amor del pacto que tú habías hecho con nosotros, es eterno, es para siempre.
Familia, este Dios es tan distinto. Piénsalo. Nosotros no tenemos nada que Dios podría necesitar. Él es el dueño del oro, de la plata. Él trazó los montes con su dedo. Él colocó las galaxias en su lugar. A su palabra el universo se expandió como un pergamino. Él es quien sustenta todo lo que existe, como nos dicen los últimos versos. Él es quien sustenta y da alimento a toda carne. Dice el verso 26, Él es el Dios que habita en los cielos. Pero dice ahí que Él vino a buscarnos y nos encontró a nosotros en nuestra humillación. ¿Cómo no habríamos nosotros de desbordar en agradecimiento cada día de nuestra vida, cada momento de nuestro existir, si nuestra realidad no es diferente a las de este pueblo? Este no es una historia para que nosotros lo señalemos, no. La Biblia es un espejo donde nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo no habríamos de expresar gratitud con nuestras palabras y con nuestras obras, por supuesto? Si Dios ha hecho un pacto con nosotros mucho mayor que el que hizo con este pueblo. El pacto que hizo con aquellos hombres fue el de darles una descendencia, una tierra y una ley. Pero a nosotros, con nosotros se hizo un pacto mucho mayor. Las palabras de Jesús fueron esa última cena. Este es el pacto que yo hago con mi sangre. Un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Este pacto se llevó a cabo en la cruz para rescatar a pecadores como yo, que en su humillación se arrepintieran y rindieran sus vidas a Cristo. Amigos, cuando Cristo vino a mi vida y a la vida de aquellos que hoy le llaman su Señor y su Salvador, no vino porque tuvimos un buen día en el que dijimos, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a orar y voy a comenzar a ser creyente. No, en realidad Él vino a nosotros en nuestro punto más bajo. Incluso el más moral de todos ustedes, la persona más noble, más cívica, más buena persona, iba tan al infierno como el más perverso de entre nosotros, sin Cristo. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación. Si nuestras obras fueran suficientes, el Padre no habría enviado a Jesucristo a la cruz. Envió a su Hijo a la cruz porque no había otro camino en que ustedes y yo pudiéramos ser salvos. El Señor se acordó de nosotros en nuestra humillación, no solo antes de conocerle, pero hablo a los cristianos ahora. El Señor se ha acordado de nuestra humillación aun cuando le conocemos, aun cuando después de conocerle, después de decir que somos cristianos y caminamos con Cristo, hemos llegado a apartarnos, hemos tomado decisiones equivocadas, nos hemos distanciado, sea que los demás lo sepan o que no lo sepan. Hermanos, sería lindo decir que después de Cristo nuestra vida ha sido amor, santidad, piedad. Pero ¿saben algo? Nadie de nosotros puede decir eso, al menos de manera perfecta. No, ninguna de nuestras vidas es perfecta. Constantemente seguimos luchando con el pecado, con los deseos de nuestra carne, las invitaciones del mundo para hacer cosas que rechazan a Cristo como Señor y abrazan al mundo como tesoro. Y a veces el Señor ha tenido que rescatar a creyentes en su humillación. Cuando yo pienso en esto, hermanos, hay mucho que podría pensar de mí y poco que podría decir de los demás. Pero si hay algo que puedo decir que cubre tanto lo que el Señor ha hecho conmigo como lo que veo que ha hecho con todos mis hermanos, si hay algo en alguna forma en la que pudiéramos responder es: Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Cristo, porque tu misericordia, tu amor bondadoso es para siempre. Yo ruego al Señor que al mirar todas estas verdades, su carácter, sus maravillas y misericordias, sus bondades, y finalmente comparar su grandeza con nuestra condición pequeña, indigna, ante un Dios tan
soberano y bondadoso. Hermanos, ustedes y yo recibamos, atesoremos y apreciamos la misericordia de Dios. Y en consecuencia, vivamos en agradecimiento, desbordando agradecimiento ante Él. Que el Señor nos ayude, amén. ¿Quieres responder conmigo en oración? Inclina tu rostro por un momento. Señor, si hay una realidad que podemos ver en esta mañana, al detenernos de nuestras vidas agitadas y apresuradas, Señor. Si hay algo que podemos decir después de considerar quién es ese Dios que nos ha llamado, que nos ha salvado. Ese Dios que hoy sigue extendiendo la invitación para que pecadores se acerquen hacia Él en arrepentimiento por sus pecados, por medio de la fe en Jesucristo que dio su vida en esa cruz. Si hay algo, Señor, que podemos concluir después de meditar en cuántas maravillas has obrado todos los días, sin que a veces nos detengamos a contarlas. Si hay una verdad que podemos concluir, Señor, al mirar lo pequeño, lo frágil, lo vulnerables que somos, lo infieles que somos contigo, Señor, comparado con tu fidelidad y grandeza, Señor, esa conclusión es porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por llamarnos con paciencia, Señor. Gracias porque has extendido tu bondad hasta este día sin que nosotros lo merezcamos. Miramos nuestra vida antes de haber oído tu palabra, cuando caminábamos sin entendimiento y en ignorancia de tu persona, de tu palabra. Pero también miramos, Señor, nuestra vida como creyentes, como cristianos. Señor, no hay mucho de lo que podemos enorgullecernos. Porque si algo bueno hay en nosotros después que nos salvaste, solo es el resultado de tu gracia, obrando por tu palabra cambios en nuestras vidas. Y si hay algo de lo que nosotros hemos aportado, Señor, solo podríamos enlistar un montón de debilidades, de errores, de pecados. Señor, perdónanos por llevar vidas tan agitadas que hemos pasado por alto tu infinita bondad, tu infinita misericordia. Perdónanos por llevar vidas tan irreverentes, Señor, cuando tú estás obrando milagro tras milagro. Señor, algunos pequeños, pero algunos inmensamente grandes. Señor, perdónanos por todas las veces que nuestro agradecimiento ni siquiera correspondió con las muchas veces que te pedimos y oramos, Señor. Y dimos la respuesta por hecho, como algo que Dios debía hacer. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra ingratitud, nuestra irreverencia. Perdona nuestra falta de atención, Señor, a los pequeños grandes detalles que el Dios soberano y misericordioso está obrando en nuestras vidas 10,000 veces al día y que han pasado desapercibidas en nosotros. Perdónanos por las bendiciones que hemos dado por hecho, por la vida, por la familia, por la salvación, por el entendimiento, por la salud, por los amigos, por tu palabra, por la fe, por la iglesia local, Señor, donde nos has puesto. Perdónanos por pasar por alto tu Espíritu Santo que nos fue dado para que no estemos solos. Señor, rogamos que podamos tener vidas más atentas a tu misericordia, vidas más atentas a quién es el Dios que nos ha salvado, más conscientes de nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo más conscientes de tu grandeza y favor. Y Señor, que en consecuencia podamos llevar vidas más agradecidas a Cristo, más obedientes a Cristo, y que son un reflejo y un portavoz para que otros sepan de esas misericordias que nos has dado
y que estás dispuesto a dar a todos aquellos, Señor, que arrepentidos y humildes comienzan a caminar contigo, Señor. Lo ruego que así sea en el nombre de Jesús. Amén.